Fue una de las estrellas más populares de la época del cine mudo. Es conocido por sus películas de comedia física. Fue mentor de Charles Chaplin, descubrió a Buster Keaton y a Bob Hope. Hizo reír a miles de espectadores con sus golpes. También fue protagonista de una de las primeras polémicas en Hollywood. Arbuckle nació el 24 de marzo de 1887, en Smith Center, Kansas, hijo de Molly y William Goodrich Arbuckle. La familia, una de 9 hijos, se mudó a Santa Ana, California, en 1888. En una biografía del artista, el autor, Stuart Oderman, señala que William, el padre de Fatty, era un alcohólico. Estaba ausente casi siempre y golpeaba a Roscoe muy seguido. Finalmente, dejó a su familia. Cuando la madre de Arbuckle falleció, él todavía era joven. Viajó al hotel donde trabajaba su padre y su hermano mayor. Ahí, descubrió que se habían ido. El personal del hotel tuvo lástima por Fatty. Lo alimentaron y le permitieron quedarse en un pequeño armario que se había convertido en su dormitorio. Después de unos días, Roscoe aceptó el hecho de que su padre no volvería a buscarlo. Comenzó a hacer trabajos en el hotel a cambio de alojamiento y comida, y nunca olvidó ni perdonó a su padre. A Roscoe le gustaba cantar, lo que llamó la atención del músico del hotel. Este permitió que Fatty cantara para recibir propinas en las noches tranquilas. Comenzó a cantar en hoteles, pequeños teatros y finalmente en vodevil. En 1908 se casó con Minta Durfee, con quien participó en un musical cómico. Y un año más tarde hizo su primera aparición cinematográfica, en Ben's Kid. Continuó trabajando para Selig Police Company hasta 1913. Ese mismo año fue descubierto por Mack Sennett. Sennett, al verlo, le ofreció trabajo inmediatamente y actuó en la serie de comedia Keystone Cops. El Vintage News informa que en 1916 su peso y su consumo excesivo de alcohol le provocaron una infección grave en la pierna. Inicialmente, intentó controlar la infección, haciéndose incisiones para drenar el pus y tomando heroína para el dolor. Su médico le informó que tendrían que amputarle la pierna para evitar que la infección se propagara y posiblemente lo matara. Afortunadamente, una segunda opinión indicó que su pierna podía salvarse. Arbuckle fue trasladado a un hospital para realizar una rehabilitación. Cuando salió, unas semanas después, estaba limpio de su adicción y había perdido casi 45 kilos. Charles Chaplin comenzó su carrera en un pequeño papel en un corto junto a Arbuckle, en Keystone Studio, y en 1917 proporcionó a Buster Keaton su primer papel en la industria del cine, con el corto de The Butcher Boy. Le causó tanta gracia que Keaton evitara sonreír a raíz de un problema estomacal que le pidió mantener serio a su personaje. Ambos cómicos tuvieron una gran amistad. A pesar de su gordura, era sorprendentemente ágil. Tenía un gran dominio de su físico y sus comedias son conocidas por su rapidez y dinamismo, llenas de escenas de persecuciones y muchos gags visuales. Arbuckle estaba particularmente encariñado con el momento de la torta en la cara, un cliché en la historia de la comedia muda. La capacidad de Fatty para provocar risas convirtió los $3 diarios que ganaba en 1913 en $5,000 a la semana en 1917, cuando firmó en exclusiva con la Paramount. Un festejo con muchas bebidas en Boston para conmemorar la firma del contrato generó un escándalo público. Invitados a esa fiesta estaban magnates del cine como Adolph Zukor y Jesse Lasky. Terminaron sobornando con $100,000 al fiscal del distrito de Boston para tapar el incidente. Virginia Rape, modelo en Chicago, había conseguido cierta fama con algunas apariciones en portadas. Mack Sennett le hizo una oferta y empezó a trabajar en su equipo interpretando pequeños papeles. Se la vio constantemente en compañía de Henry Lehrman, un realizador de Sennett, quien le ofreció un personaje y más adelante se la presentó a Arbuckle. La belleza de Virginia no pasó desapercibida para William Fox, cuando aquella obtuvo el título de la mujer mejor vestida del cine, por lo que la tomó bajo contrato. Arbuckle ya la había visto y la había solicitado como compañera femenina en una de sus comedias. También había insistido a su amiga, Bambina Maud Delmont, para que la llevara a una fiesta conmemorativa de su nuevo contrato con la Paramount, por el valor de $3 millones.
Para los próximos 3 años, Fatty eligió San Francisco para el festejo. Eso le daría la oportunidad de manejar su nuevo coche. Un Pierce Arrow hecho a medida, y por el que había pagado $25.000. Durante el fin de semana, 2 coches, cargados con gente del ambiente cinematográfico, partieron viaje hacia San Francisco. Al llegar, ya la noche del sábado, Arbuckle se registró en el lujoso hotel St. Francis, enviando a las chicas al Palace. Fatty alquiló 3 suites que se comunicaban entre sí. En el piso 12, llamó a su contrabandista, ya que esa era la época de la prohibición, y dio por empezada la fiesta. El 5 de septiembre de 1921, la fiesta se hallaba en su clímax, con más de 50 invitados, y el anfitrión totalmente ebrio. Virginia y el resto de sus compañeras tomaban unos tragos. Alrededor de las 3:15, Arbuckle agarró a Virginia y condujo a la modelo hasta el dormitorio de la suite número 1221, y dio un portazo. Bambina testificaría más tarde que desde el dormitorio adjunto se escucharon gritos de angustia. Después de varios golpes en la puerta, Arbuckle apareció con la ropa desarreglada y tenía el sombrero de Virginia en la cabeza. Le dijo a las chicas: entren, vístanla y llévenla al Palace. Hace demasiado ruido. Como Virginia continuaba gritando, Fatty, enojado, le dijo que se callara o que la tiraba por la ventana. Bambina y una amiga, Alice Blake, encontraron a Virginia en la cama desordenada, casi desnuda, retorciéndose por el dolor, gimiendo que se moría y la había lastimado. Alice declararía después: tratamos de vestirla, pero su ropa estaba destrozada. Era imposible reconocer las prendas. Virginia solo tuvo fuerzas antes de caer en coma para decir al oído de la enfermera del hospital donde fue conducida: Fatty Arbuckle me ha hecho esto. Por favor, ocúpense ustedes de que se haga justicia. El día 10 de septiembre, Virginia Rape fallecía a los 25, perdiendo definitivamente la oportunidad de convertirse en una estrella. La causa de su muerte estuvo a punto de no ser revelada. El comisario general de San Francisco prometió encargarse personalmente de averiguar lo sucedido. Lo que se gestaba era un frenético intento de encubrir el caso. Se dice que el comisario llegó a tiempo para ver surgir de un ascensor a un empleado que llevaba hacia el incinerador una jarra de cristal con los maltratados genitales de Virginia. Así quedó al descubierto que la vagina de Virginia había sido forzada de forma tan violenta como para causarle muerte por peritonitis. El comisario informó de los hechos a su superior y se acordó abrir una investigación. También lo hicieron los periódicos, cuando Fatty Arbuckle fue acusado de violar y asesinar a Virginia Rape. Todo el mundo hablaba de él. El estado de California cambió las causas de su muerte a presiones externas, causadas por Arbuckle durante un encuentro sexual. Asesinato en primer grado. Los títulos extendían distintas hipótesis sobre una espantosa y antinatural violación. Los medios de comunicación imprimieron todo tipo de especulaciones, sugiriendo que Arbuckle utilizó una botella para penetrar a Virginia Rape, pero esto nunca fue probado. El odio hacia Fatty se extendía por todo el país. Se exigía una limpieza de toda su filmografía en Hollywood, y como resultado, las películas de Fatty fueron retiradas de circulación. Mientras Arbuckle transpiraba en una cárcel de San Francisco, permaneciendo bajo custodia, sus abogados luchaban para trocar la acusación de asesinato en primer grado por la de homicidio casual. Adolph Zukor, que ya había invertido millones en Arbuckle, se comunicó con el fiscal del distrito, Matt Brady, en un intento de anular el caso. Lo único que consiguió fue ofuscar a Brady, quien después denunció haber sido objeto de soborno. Otras prominentes figuras de la industria cinematográfica llamaron a Brady, sugiriendo que no debía crucificar a Arbuckle por el simple hecho de que Virginia Rape hubiese bebido de más antes de morir. El juicio se inició a mediados de noviembre en el Tribunal Superior de San Francisco, con Arbuckle en el estrado, dispuesto a rechazar cualquier cargo de culpabilidad. Parecía ser de una completa indiferencia hacia Virginia Rape. En ningún momento llegó a demostrar remordimiento, o tan siquiera pena ante su muerte. Sus abogados eran más realistas. Hubo un deliberado intento de ensuciar el comportamiento de Virginia, sugiriendo que era una chica que no solo se había prostituido en Hollywood, sino también en Nueva York, París y Sudamérica. Tras conflictivos y numerosos testimonios, el jurado acordó absolver a Arbuckle, por 10 votos a favor y 2 en contra. Tras 43 horas de deliberaciones, se declaró nulo el juicio. Un segundo juicio tuvo lugar, pero fue descalificado por 10-2,
Fatty, que se encontraba bajo fianza, se vio obligado a vender su vivienda de Los Ángeles, así como todos sus coches para pagar el presupuesto de los abogados. Pese a las protestas de Brady, que deseaba arruinar a Fatty, Arbuckle fue absuelto en otro juicio, el tercero, que finalizó el 12 de abril de 1922. Tras los un tantos confusos testimonios de 40 testigos presenciales, ebrios la mayoría de ellos en el momento del incidente, y ante la ausencia específica de pruebas, como la de la dichosa y sangrienta botella, el jurado que absolvió a Fatty hizo este comentario: la libertad no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Creemos que se ha cometido una grave injusticia en su persona, y que no hay la menor evidencia para involucrarle en modo alguno con ningún crimen. Fatty había sido liberado pero no perdonado. La Paramount canceló el contrato de Arbuckle, valorado en $3 millones. Sus películas aún sin estrenar fueron canceladas, causando al estudio la pérdida de más de $1 millón. Fatty estaba acabado. Según el New York Times, Durfee y Arbuckle se habían separado justo antes que él fuera acusado de violación y homicidio involuntario. De hecho, vivían en costas separadas, pero Durfee tardó poco tiempo en viajar de regreso a California con su madre para aparecer al lado de su marido y posar para las fotos. Ella se sentó en el tribunal apoyando claramente a Roscoe, lo que sin duda ayudó a su causa. Según varios autores, ella hizo muchas declaraciones públicas de total apoyo a su marido. El apoyo de Durfee no significaba que deseara seguir casada con Arbuckle. Según informó Time, en 1924, demandó oficialmente a Arbuckle el divorcio. La pareja intentó una reconciliación pero no tuvo éxito. No consiguió actuar de nuevo. Solo unos pocos amigos, como Buster Keaton, le permanecieron fieles. Fue Keaton que le sugirió que cambiara su nombre por el de Will B. Good. Fatty adoptó el de William Goodrich y consiguió empleo como director de comedias y guionista. Pero él extrañaba la actuación. En el número de marzo de 1931 de Photoplay decía: déjenme actuar, quiero volver a la pantalla. Creo que todavía soy capaz de divertir y alegrar a quienes me vean. Es lo único que deseo. Si consigo regresar, va a ser algo grande. Y si no, bueno, está bien. A Fatty no le fue jamás permitido olvidar lo que había hecho. En su forzoso retiro, Arbuckle cayó en la bebida. Fue arrestado en Hollywood por manejar ebrio. Cuando se le acercaron los policías, Fatty tiró una botella por la ventana y entre risas dijo: ahí va la evidencia. Arruinado, falleció en Nueva York a los 46 años, el 28 de junio de 1933. Arbuckle hizo madurar en 10 años a Hollywood, y a partir de ese instante, Hollywood no deja de estar asociado al concepto de escándalo.